Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y este video es un video excepcional, ¿vale? ¿Por qué? Aparte de ser lo que es una predicción, es algo excepcional. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos de vosotros que me están siguiendo, un día antes he colgado lo que es un video, ¿vale? Un video, si vosotros lo miran, yo lo voy a anclar lo que es al final de este video. Últimamente, cariño, de una forma general lo digo a vosotros, estoy teniendo la misma pesadilla, por decirlo así, a la misma hora. Me levanto a las 6 de la mañana con la misma historia, ¿vale? Anteriormente, en el video anterior, les comentaba de que he visto que muchos jóvenes estábamos como presos de nuestra libertad. Inclusive yo me he visto en otro cuerpo, en otro cuerpo. Y ahora, mi querido Virgo, si vosotros miran el video, yo lo voy a anclar, ¿vale? Lo voy a poner al final como recomendación para que saques tus conclusiones. Ahora he tenido en la misma hora, a las 6 de la mañana, que son horas puntas en la cual se abren los portales, casi como el mismo sueño. ¿Cómo así, Richard? Me he visto que estaba en un lugar que era como un centro deportivo, pero por otra parte también sentía como si era una empresa, una fábrica, un taller, etcétera, etcétera. Pero era muy curioso porque me mostraba muchos elementos, desde un centro deportivo, desde una empresa, desde un parque, desde una avenida, me mostraba muchos elementos. Pero en ese momento ha empezado a ver lo que es un disturbio, ¿vale? Hay palabras que yo no puedo decir en YouTube, porque si no me pueden sancionar, en la cual muchas personas lamentablemente han sido afectados, ¿vale? Vosotros ya me entienden. Cuando yo te digo disturbio, ya debes imaginarte. Y me he visto que yo he salido de ese lugar donde estaba pasando este tipo de evento, y en ese momento me he acordado que había dejado la puerta abierta de casa y me he preocupado por las personas de mi entorno. He querido llamar por teléfono y no tenía el teléfono lo que es en mis manos. Entonces, yo lo que siento que, y he visto, te digo todo lo que he visto, ¿vale? Luego que yo he intentado llamar por teléfono y no tenía el teléfono lo que es a mi mano, hemos intentado con otros grupos de personas poder llegar a las casas para poder tenerles lo que es en alerta de que está pasando algo, que es en contra de los ciudadanos, en contra de la humanidad. Pero escuchábamos prácticamente los sonidos de esos instrumentos. Ya sabes lo que es, ¿no? Hay cosas que yo no puedo decir en YouTube. He visto que la gente huía, la gente intentaba refugiarse, la gente intentaba buscar sitios seguros. Sitios seguros, ¿por qué? Porque su vida estaba lo que es en peligro. No estamos hablando de algo natural, no. Es algo provocado por grupos de personas. Vosotros me entienden ya. Entonces, en ese momento, la desesperación me ha llevado a que yo me acerque a mi familia, a poder avisar lo que está pasando, y justo cuando, es que es irónico, porque justo cuando ya estaba a punto de llegar algo para que me haga daño, uno de ese grupo de personas, ya me he visto que he estado en un lugar que hacía como una intersección, como si fuera una gran manzana, ¿vale? Un sitio muy turístico, como si fuera de repente, yo que sé, como ejemplo, lo que pasó aquí hace tiempo en Barcelona, que fue en Rambla Cataluña. Averigüen lo que pasó en Barcelona,
en Rambla, Cataluña. Ha sido antes del COVID. Y yo vivía a unos metros. Irónicamente, yo vivía en unos metros de Plaza Cataluña, de Rambla, Cataluña. Entonces, este sitio donde yo me he visto ya, he visto ambulancias, he visto muchas personas que se echaban la mano, he visto que ha habido mucha gente herida. Ha sido en un sitio donde había muchos cruces, por eso digo algo céntrico, un lugar donde todo está muy bien organizado. Entonces no estamos hablando posiblemente, sin ofender, de mi pueblo, porque en mi pueblo, si hay un accidente, no aparece una ambulancia ya, no aparecen los bomberos ya, y aparece luego de 1 hora, 2 horas, porque tiene que venir de Chimbote. Hablo de Perú, ¿vale? De mi pueblo de Perú. No, en el caso de aquí de Barcelona, si pasa algo, automáticamente las fuerzas del orden, las ambulancias, las personas que tienen que ayudar, aparecen ya. En 5 minutos están ahí. Eso es lo bueno de aquí. Eso es lo bueno de vivir en un país como España. Yo reconozco, ¿vale? Aparte de que los impuestos son muy caros, pero yo reconozco que eso es lo bueno, la seguridad que hay. Eso es lo bueno de España. Cuando pasa algo que puede afectar a los civiles, automáticamente aparecen para poder ayudar. Eso es lo bueno. Entonces, estamos hablando de un lugar en la cual va a reaccionar, la reacción de las personas que nos tienen que proteger va a ser rápido. Pero lamentablemente, en ese poco tiempo van a hacer mucho daño, ¿vale? Vosotros son muy inteligentes. Estamos hablando de capitales grandes, de lugares turísticos. Estamos hablando en la cual están lo que es en el ojo del mundo. No estamos hablando de una ciudad perdida, de un pueblo perdido como mi pueblo que ponía como ejemplo. No, estamos hablando de ciudades cosmopolitas, donde hay mucho turismo, donde se mueve mucho dinero también. Estamos hablando de esto. Yo estoy teniendo este tipo de sueños 2 días seguidos, y les soy sincero, me despierto y me cuesta dormir. Y justo es a la hora 6. Yo no conozco mucho de numerología. No sé qué representa el número 6. Voy a intentar investigar. O es la fecha 6, que puede ser, a lo mejor, yo qué sé, el día 6, o a la hora 16, o a las 6 de la mañana, 6 de la tarde, o yo qué sé, el calendario justo cae el 16, el día 16, o el día 26. Es que no le entiendo. ¿Qué tiene que ver el número 6? ¿Por qué siempre me pasa cuando me levanto a las 6 de la mañana? Si vosotros saben, escriban en el comentario porque es muy importante. Ya me está pasando continuamente, 2 días seguidos. 2 días seguidos que tiene casi la misma similitud el sueño. Es muy importante, chicos, cadena de oración. Esto no es para que vosotros, para yo tener más visualizaciones o para volverme rico con esto. No, porque yo les soy sincero. Yo de un video que hago así, ¿cuánto gano? $20, $30. Y aquí yo pago de impuesto cada 3 meses más de 3.000 euros. Entonces, no vayan a pensar que esto me va a hacer rico. No, yo hago mis lecturas personales, hago muchos videos del tarot, hago super chats. Entonces, un video que tiene 20.000 visualizaciones o 10.000 o menos, a mí no me hace rico. No me hace rico. Yo no lo hago por fama. Lo hago porque a mí siempre, desde muy niño, siempre me dan revelaciones. Y ya les he contado por qué. No sé si vosotros han visto un video, y si quieren también lo anclo si me lo piden, que yo cuando tenía 11 años, me pasó algo muy curioso, algo fuera de este mundo. Y les conté. Y desde ese momento siempre me han pasado cosas así, reveladores. Les digo para los Hitter, que siempre me están atacando. Yo no lo hago por fama. Lo hago porque yo quiero a la humanidad. Yo no quiero que vosotros prácticamente estén en medio de ese tormento. Yo quiero su paz, su tranquilidad, su armonía. Es esto. A mí $20 no me hace rico. Aquí en Europa las cosas son caras. Con la justa me alcanzará para un menú y un refresco. Es así. Las cosas son así. Pero tengo esa necesidad de decirles.
No es normal 2 días consecutivos, me levanto a las 6 de la mañana y ya no puedo dormir porque tengo otra vez la misma pesadilla. Tienen que estar atentos, tienen que estar atentas, hagan cadena de oración, algo se aproxima, algo en lugares muy cosmopolitos, en lugares donde influye mucho dinero, porque la reacción es rápida. Por eso le daba el ejemplo de mi pueblo con Barcelona, ¿vale? Yo no digo que mi pueblo sea menos ni más, ni Barcelona sea más, no, simplemente hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Si pasa una tragedia en un pueblo, tardan en llegar posiblemente los bomberos, la ambulancia, etcétera, etcétera. Pero si pasa algo en Barcelona, en el centro, no digo que va a ser Barcelona, puede ser cualquier lugar del mundo, pero con esas características, las fuerzas del orden aparecen ya, es muy rápido. Entonces, yo siento que va a ser en un lugar, en una gran manzana, en una capital grande, en un lugar donde se mueve mucho dinero, donde hay mucho turismo. Hay que estar atento, ¿vale? Hay que evitar esto con la cadena de oración. Lo único que pido es cadena de oración, cadena de oración, cadena de oración, que Papá Dios impida esto. Hay que pedir esto. Este es el mensaje que quería entregarles. Espero que se acaben ya las pesadillas. Yo les seguiré comentando. He tratado de dar toda la información, porque como yo mismo digo, cada imagen, cada símbolo tiene un mensaje, pero les juro que me cuesta descifrarlo. Me cuesta, ¿vale? Los quiero mucho. Cadena de oración, chicos, no es para asustar, simplemente la energía de pedir a Dios. Hay que pedir a Dios que esto no suceda. Hasta la vista y sean felices. Gracias por su apoyo.